Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. Entonces, el tema que corresponde a continuación es lo que tiene que ver con fundamentos para máquina eléctrica, para el control, operación y mantenimiento. Y dentro de eso, lo que vamos a conversar es lo referente a ahí, una pequeña introducción sobre los circuitos magnéticos que son necesarios para entender sobre qué se basan las máquinas, que se basan principalmente sobre la interacción de estos campos magnéticos para producir movimiento o transferencia de energía, lo que son las máquinas eléctricas estáticas que no generan movimiento mecánico, que son los transformadores, y las máquinas eléctricas rotativas que sí son las que tienen la capacidad de generar esfuerzos mecánicos y movimiento, principalmente, movimiento rotacional. Entonces, dicho eso, comencemos. Bueno, circuito magnético hay una analogía a lo que son circuitos eléctricos, principalmente lo que nos interesa entender son algunos conceptos básicos. Esto, en el año 1820 ya se realizaron experimentos que permitieron descubrir que cuando se hace circular una corriente eléctrica por un conductor, entonces podríamos tener aquí un conductor, por ejemplo, de cobre, y en él hacer circular una corriente, se produce alrededor de este conductor un campo electromagnético. Bueno, campo magnético, pero en este caso se le da el apellido de electromagnético por el producto o a razón de que es producto de la circulación de la corriente en él. Entonces, este es el principio básico, ¿ya?, que se utiliza tanto en lo que son los motores, lo que son los transformadores y lo que son todos los equipos eléctricos para generar transferencia de energía de un sistema a otro, ya sea de energía eléctrica o de energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, básicamente lo que nos permite el electromagnetismo es poder generar campos magnéticos sobre los cuales tenemos cierto grado de control mediante el diseño de la bobina, la cantidad de vueltas que va a tener la bobina, o mediante la corriente que inyectamos en la bobina. Entonces, aquí ya empiezan a importar los materiales y las formas de estos campos, porque tenemos materiales que en forma natural tienen la capacidad de comportarse como comportarse como un elemento almacenador de energía o como un elemento que modifica la energía, y dentro de eso vamos a tener lo que son, por un lado, los generadores y por otro lado, los motores. Entonces, el generador va a producir la electricidad a partir de un movimiento mecánico que se aplica a él mediante una turbina o un aerogenerador, básicamente mediante algún sistema mecánico que lo va a hacer girar, y eso se excita con un campo eléctrico de corriente continua, el que al girar y cortar los conductores presentes en el devanado fijo o en estator del generador, logra producir un voltaje. Entonces, tanto en motores como en generadores es necesario la presencia de campos para poder tener inducción. Ahora, el campo magnético, que el objeto se puede representar de esta forma, mediante un elemento mineral, por ejemplo, un elemento que se encuentra en la naturaleza como la magnetita, que tiene esa propiedad, la propiedad que si nosotros la acercamos, por ejemplo, a un fierro o a limaduras de fierro, podríamos, que el ejemplo típico, es que podríamos ver cómo fluye este campo. En este caso es un campo magnético, no electromagnético, porque este campo es producto en forma natural del material.
existen estos materiales también denominados como tierra rara, otros que son el boro, el neodimio, etcétera, actualmente de amplia utilización en la tecnología de fabricación, por ejemplo, en computación, para lo que son discos duros, etcétera, en máquinas, en motores de alta eficiencia para vehículos eléctricos. Se están empezando a utilizar estos elementos por las capacidades magnéticas que tienen. Ahora, en los motores industriales, todavía no, su impacto no es muy fuerte, y en los motores industriales, las máquinas industriales, seguimos usando los campos magnéticos producidos por la electricidad, o sea, seguimos trabajando desde el punto de vista de los campos electromagnéticos, como dije, donde estos campos que se generan y se crean van a depender de ciertos parámetros que vamos a ver a continuación. Entonces, esa es como la primera diferencia de un imán o un electroimán. El imán en forma natural, físicamente, tiene esta capacidad de generar un campo magnético y lo va a mantener en el tiempo siempre y cuando no se someta a una temperatura excesiva o no se golpee. Si se somete a esos procesos, va a ir perdiendo su capacidad de magnetización. Y en el caso de los electroimanes, nosotros logramos el mismo fenómeno, pero cuando por un conductor de cobre hacemos circular una corriente y le damos cierta geometría. Por lo tanto, podemos tener control sobre el fenómeno. Ahora, en este caso, los campos magnéticos, tenemos que definir algunos valores fundamentales para poder entenderlo. Disculpen. Entonces tenemos H, que se denomina la intensidad de campo magnético. Tenemos el vector B. Que es la intensidad del campo magnético, y tenemos la permeabilidad del medio en el que está circulando. Esto es relacionado a la forma como va a transportarse el campo magnético en los materiales. No todos los materiales tienen las mismas capacidades de poder conducir o de ser utilizados en lo que son circuitos magnéticos. En la gráfica que está a continuación se puede apreciar, por ejemplo, lo que son los llamados en los materiales ferromagnéticos y los no ferromagnéticos. Los ferromagnéticos vienen de, como dijimos al principio, en la capacidad de los electroimanes o de los elementos puros de atraer al fierro. En este caso tenemos materiales ferromagnéticos como podría ser industrialmente el acero especial, el acero con silicio, lo que se llama un acero silicoso, tiene ciertas capacidades y es el material predominante en las máquinas eléctricas. Y tenemos algunos materiales, por ejemplo, no ferromagnéticos, como el aire, no ferromagnético o parcialmente ferromagnético. Entonces, en los materiales ferromagnéticos hay una relación entre el dispositivo externo, típicamente la bobina, y el campo. Entonces, si se ve acá, vamos a tener la densidad, que en este caso es cantidad de campo dividido por metro cuadrado, versus la intensidad, que sería la corriente que estamos inyectando. Entonces, en otras palabras, nosotros aquí inyectamos una corriente por una cantidad de vueltas de cierta longitud de una bobina, y esa corriente que hacemos inyectar en esta bobina genera en un material que vamos a estar envolviendo esta bobina, que por él circule cierta cantidad de campo magnético por unidad de área. Eso es lo que no sé como la densidad en común cualquier proceso. Y en los materiales ferromagnéticos son aptos para eso, por lo que con una pequeña corriente se logra producir un gran campo magnético. O sea, podríamos decir que son unos buenos conductores magnéticos, o que son elementos que están diseñados y preparados para poder transmitir esta energía magnética. Por otro lado, los materiales que son no ferromagnéticos, en lo contrario, se requiere una gran corriente, y a pesar de una gran corriente, una gran cantidad de vueltas, etcétera, no se logra
generar una densidad alta, por lo que no es útil. Los materiales en las máquinas eléctricas y en los sistemas eléctricos generalmente son de este tipo, obviamente ferromagnéticos, por lo que se busca es que se pueda producir un campo e inducir un campo magnético para generar movimiento en un motor o para generar traspaso de energía eléctrica en un transformador, y generalmente se trabajan con materiales que tienen estas curvas. Y adicionalmente dentro de esta curva, generalmente lo más alto posible dentro de la sola lineal, para con una corriente X producir el mayor flujo magnético, la mayor densidad de flujo magnético requerido. Eso nos permite una pequeña introducción de los conceptos interesantes: densidad, intensidad, material magnético, ferromagnético, material no ferromagnético. Voy a enviar el apunte por el chat. Ya. Entonces, en este caso, la capacidad de producir este fenómeno en los parámetros eléctricos, ya hablamos del concepto de inductancia de un elemento, particularmente de la bobina, y justamente la inductancia de una bobina va a ser la capacidad que tiene de poder generar estos campos magnéticos a través de una corriente que circule en ella, por lo que las bobinas eléctricamente se representan por la inductancia. Desde el punto de vista magnético, en los circuitos, y desde una resistencia del punto de vista del cobre. Entonces, esto representa el cobre en el circuito y esto representa la capacidad de esta bobina de generar un flujo magnético. Entonces van a ver que cuando veamos el modelo del transformador, vamos a ver que tiene en los modelos, en las representaciones, tanto resistencia como inductancia, representaciones del cobre y representaciones asociadas al flujo magnético. Ahora, los transformadores. Ahora sí, comenzamos con los primeros elementos, las primeras máquinas presentes. En este caso acá tenemos dos transformadores en esta presentación. El de la izquierda, un transformador de potencia. Ambos son de potencia, pero la principal diferencia es su sistema de refrigeración. Esta refrigeración en un aceite o en un líquido refrigerante. Y este es refrigerado, que se llama transformador seco, y es refrigerado por aire. Entonces tiene materiales de construcción distintos. Esto está construido, por ejemplo, con resina especial aislante, y esto, como se dijo, con un derivado, es un aceite derivado de petróleo o un aceite vegetal que tiene ciertas características. Entonces, eso es como una primera aproximación. Ambos son transformadores del tipo trifásico para el sistema eléctrico, y vamos a ver ahora unos pocos más de detalle al respecto. Entonces, el transformador, ¿qué es lo que es? Básicamente es una máquina eléctrica que transforma, por un lado, ingresa en él energía eléctrica, y lo que obtiene en la salida también es energía eléctrica. Y la transformación lo realiza en que varían los parámetros de voltaje y corriente de entrada. Entonces, puede entrar un voltaje y aquí podría subir o bajar el voltaje, o subir y bajar la corriente. Para eso tiene todo un diseño constructivo especialmente calculado que permite esos fenómenos. Adicionalmente es capaz de soportar las temperaturas, es capaz de soportar los riesgos presentes en la instalación eléctrica.
Así que ese es el principal trabajo de un transformador. Transformador de voltaje puede ser de un transformador elevador o reductor que sube el voltaje y baja el voltaje. ¿Eso por qué se va a necesitar? Por los distintos voltajes presentes en los distintos sistemas eléctricos. Y en el caso de la corriente es que si nosotros queremos, por ejemplo, tener menos pérdida por temperatura, lo que se hace ahí es aumentar el nivel de corriente, o sea, aumentar el nivel de voltaje para disminuir la magnitud de la corriente y de esa forma poder tener la misma potencia, pero a una menor corriente y con eso se puede transmitir la energía a mayor distancia teniendo menos pérdida. Pero después que esa energía llegó a los puntos de consumo, debemos bajar el voltaje a los voltajes necesarios en cada uno de los equipos que se utilizan y ahí nuevamente al bajar el voltaje, manteniendo la potencia, aumenta la corriente. Recuerden que en este caso la potencia aparente va a ser igual al voltaje por la corriente. La potencia activa va a ser igual al voltaje por la corriente por el factor de potencia del sistema, el ángulo que existe entre la tensión y corriente, o la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces, vamos a agregar la minita aquí. Ahí. Entonces, por ejemplo, en un sistema eléctrico, ¿por qué nacen los transformadores? Porque en una parte tenemos lo que son los generadores. Los generadores producen electricidad, por ejemplo, en 13.800 volts, 13,8 kilovolts, y entre el generador y la industria que podría estar acá, existe una gran distancia, cientos de kilómetros, muchos kilómetros. Entonces, lo que se hace en primera instancia es que desde el generador pasa por un transformador, que este es un transformador elevador, donde toma este voltaje de 13.800 volts y lo levanta a niveles de tensiones de 500.000 volts, 220.000 volts, 154.000 volts, 110.000 volts, que son voltajes para lo que se conoce como la transmisión de energía eléctrica. Entonces, aquí va la línea de transmisión principal, que muchos de ustedes la tienen que haber visto al circular por la carretera, esas grandes torres de alta tensión. Claro, como estos voltajes son de alta tensión, se requieren grandes estructuras que separen los conductores de cualquier punto posible de arco de cortocircuito y una distancia prudente a lo que está circundando la torre. Y lo que tiene esta capacidad de, al subir los voltajes a niveles tan altos, ¿ya? Lo que se hace, se puede transmitir mucha potencia, potencia para industrias completas, ciudades completas, regiones completas del país. Entonces, cuando la energía se transmite, posteriormente llega a otros transformadores, generalmente se conocen como las subestaciones. Bueno, esta también es una subestación, pero esta es una subestación elevadora, esta sería una de reducción. En esta subestación de reducción volvemos a niveles, por ejemplo, de 13,2, 13,8, 22 kilovolts, y acá se empieza lo que se conoce como la distribución. Dentro de una ciudad o una zona, una comuna. Y acá en esta distribución, ya en 13.002, seguimos
extendiendo. Vamos a seguir aquí, la distribución es 13.002. Y todavía este voltaje es muy alto para el voltaje que nosotros utilizamos por los electrodomésticos en nuestras casas, por lo que el sistema cada cierto tiempo va instalando otro transformador, pero ahora esos 13.002 los baja a, serían 13.200 volts o 13.800 volts, que son las tensiones más usuales, lo baja a 400 volts en forma trifásica o 220 volts en forma monofásica. Nosotros habitualmente en nuestros hogares estamos conectados en la tensión de 220 volts, una fase, y lo que son motores del tipo trifásico requieren de una alimentación de 380, 400 volts trifásico, que es la alimentación estándar dentro de nuestro país. Ahora, las grandes industrias mineras son en consumo y en potencia equivalente a una ciudad, así que las grandes industrias mineras podrían estar aquí en esta subestación, podría tener un transformador propio, entonces llega, esto se conoce como una barra o un punto de distribución, y podría tener un transformador propio, y en la industria minera se conectan en estos niveles de tensión, en los niveles de alta tensión o extra alta tensión, generalmente en 110 o 220 kilovolts, y desde acá se van sacando las distintas líneas, así como en la ciudad se sacaban las líneas para la distribución dentro de la ciudad, en este caso en las faenas mineras se van desde las subestaciones de poder, se van utilizando 13,2, 13,8, podría haber alguna línea en 6,6 kilovolts u otra, que son tensiones que se ocupan mucho en minería, 4,16 kilovolts, etc. O se transmite todo en 13,2, 13,8 dentro de la faena, y cuando se requiere otro voltaje, se van instalando más transformadores en los distintos lugares. ¿Por qué? Porque por lo complejo y lo grande que son los lugares geográficos a cubrir y las distribuciones de energía en cada punto distinto, es que en una faena te encuentran decenas hasta centenas de transformadores instalados para ir transmitiendo la energía o distribuyéndola, en este caso, dentro de la industria, distribuyéndola a los distintos lugares que se requiere para el consumo. Entonces aquí, esto sería dentro de una ciudad, y esto de acá sería dentro de una industria. Entonces ahí es que en los distintos tipos de sistemas eléctricos vamos a encontrar distintos tipos de transformadores. Ya, como les decía, los generadores, el trabajo es levantar el voltaje para transmitir la energía, para disminuir las pérdidas. En distribución se sigue distribuyendo la energía, transmitiendo, pero en distancias más cortas, entonces no es necesario subir tanto el voltaje, porque eso hace que los equipos sean muy caros y muy voluminosos, de un tamaño muy grande, entonces se va a hacer complicado la instalación, y desde el punto de vista de seguridad, entonces se trabaja con un voltaje que dé cierto grado de seguridad y que no sea muy costoso para el sistema. Y generalmente 13.200, 13.800 cumple con ese aspecto. Entonces, si se fijan, si requerimos alimentar algún equipo eléctrico, algún motor, etcétera, a algún voltaje, es que vamos a tener que tener un transformador asociado e indicado para, para esos efectos. Consulta, por favor. Los transformadores, igual que todos los equipos eléctricos, vamos a encontrar en ellos una placa de características a donde nos indican los valores más importantes, como por ejemplo las posibles tensiones de conexión, desde su tensión nominal, que para este caso serían 13.200 volts, y dependiendo del punto donde se conecte, permite que la tensión de llegada sea un poco mayor, y también permite que sea un poco menor. Nos habla sobre la conexión, diagrama vectorial, cómo se conectan propiamente tal la bobina
Habla sobre la potencia, en este caso este transformador dice que son de 2000 kVA, lo que es igual a 2000 kilovolt o 2 MVA, la unidad más utilizada en este caso, megavoltamperes, millones de volamperes posibles. Las tensiones por el lado de alta tensión, en este caso eso es un transformador productor, ingresa alta tensión, 13200, y sale baja tensión, 440 trifásico, 254 monofásico. Esto se conoce tensión entre línea y tensión entre línea y el neutro, entre X1 y X0, por ejemplo. También acá tiene los datos de la corriente. Fíjense que en alta tensión tiene 87 amperes, tiene un voltaje alto y una corriente baja, y en baja tensión tiene un voltaje bajo, 440 volts, pero tiene una corriente ahora de 2624 amperes. Eso se debe a que un transformador se dice que la potencia aparente en el primario y el secundario se mantiene. En realidad tiene ciertas pérdidas, pero las podríamos determinar acá. Bueno, hay una serie más de datos en el transformador, como temperatura máxima de trabajo, altitud máxima de instalación, para que el transformador sea capaz de refrigerarse, volumen del líquido aislante, en este caso dice que tiene 200 litros, y datos como la fabricación, etc. Ahora vamos a ver los conceptos de potencia y relación de transformación. Entonces, como les dije, el transformador se va a encargar de, digamos, tomar energía eléctrica de un punto y llevarla al otro. Estos se conocen como las bobinas, o el primario, y el otro lado es el secundario, tomando como primario el punto que está conectado a la red. Y la energía fluye en este sentido. Entonces, acá tenemos un voltaje de entrada, una corriente de entrada, una tensión aplicada a la bobina, tenemos una cantidad de vueltas que está hecha cada bobina, que se conoce como N, en este caso, N1, N2, es el número de vueltas de la bobina. Lo mismo, pero en este caso el N1 corresponde al primario y el N2 al secundario. Y a partir de esta relación es que se puede determinar de 1 de 2 o N1 de 2, se puede determinar lo que se llama la relación de transformación. Quiere decir de cuántos volts entran, cuántos volts salen. Supongamos que E1 sean 13.200 y que E2 sean 400, que es un voltaje relativamente típico en los transformadores. Por lo que si desarrollamos esa división, nos da que tiene una relación de transformación de 33 para este modelo. Entonces, si necesitásemos cambiar otro voltaje, para cambiar los voltajes se cambia el número de vueltas, el diseño de la bobina, obviamente manteniendo las condiciones magnéticas asociadas en el transformador, pero cambiando el número de vueltas de la bobina es que logramos cambiar las tensiones que se producen entre los dos devanados primario y secundario. Ahora, el primario podría ser un transformador elevador, en que el primario sean 13.000 volts y el secundario sea un voltaje más alto, pero en este caso eso se asocia al sentido en que va la energía. Ya. Ahora, bueno, esta representación nos permite entender un poco, nos demuestra cómo influye la relación de vuelta con lo que son los voltajes, y desde el punto de vista del circuito interno, la representación ya más compleja presenta el transformador desde este punto de vista.
Esta es una primera aproximación del transformador. Y en este circuito equivalente aproximado, el transformador se divide en dos partes. Esta que está en rojo y la de azul, y estos representan los distintos componentes del transformador. En este caso, el que está en rojo está representando el circuito magnético. El que está en azul, digamos, las bobinas, circuito magnético, el fierro principalmente. Y este representa a las bobinas, o lo que podríamos decir, al cobre, a los enrollados, al alambre de cobre presente en el transformador, como él también tiene su propio magnetismo, que se llama la reactancia, en este caso, equivalente a la resistencia, y este es la resistencia del fierro y la reactancia del fierro. Ahora, para poder terminar ese ensayo, o sea, de este circuito, vamos a ver más adelante lo que se utiliza. Ahora, los transformadores son máquinas muy eficientes desde el punto de vista de la energía que ingresa y la energía que sale, como en cualquier sistema, lo que vamos a ver después, por ejemplo, en los motores, etcétera, es que aquí tendríamos el transformador, tendremos una potencia que ingresa, una potencia que en este caso está a la salida, y esto se llama P2, y esta P1, y como el sistema, el rendimiento es la salida dividido en la entrada. Ahora, si expresamos todo en términos de salida, esto podría ser la salida dividido en la salida, pero más las pérdidas. Y aquí tendríamos justamente lo que apreciamos anteriormente, las pérdidas representadas en las pérdidas del Cu, del cobre, y las pérdidas de Fe, que es el fierro. Ahora, este rendimiento tampoco es constante. Este rendimiento va a depender del nivel de carga que tenga el transformador. Y mientras más alto el rendimiento va a ser cuando el transformador tenga una relación interna de potencia cercana a 1, o sea que su factor de potencia, la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, sea lo más posible. En ese momento las pérdidas del circuito anterior van a ser las menores, y en ese momento es que el transformador va a tener su máxima eficiencia. Entonces, como se dijeron, las pérdidas se producen en el transformador, en el campo magnético, en la rama magnetizante, que se denomina las pérdidas del núcleo, y de la circulación de corriente tanto por el devanado primario como por el secundario bajo carga, que serían esas que están ahí, y estas serían las pérdidas del núcleo. La suma de esas tres pérdidas es lo que hace que la potencia de salida sea menor que la potencia de entrada, o que la potencia de salida más las pérdidas sea igual a la potencia de entrada, y de ahí el concepto de rendimiento que vimos anteriormente. Ahora, en la práctica, o cuando se estudian desde el punto de vista eléctrico los transformadores, se pueden determinar todos estos parámetros para conocer las pérdidas del transformador y cómo se va a comportar. Para eso se hacen dos ensayos, uno que se llama ensayo de vacío y el otro que se llama ensayo de cortocircuito, que tienen como objeto determinar cómo se comporta un transformador sin carga. Cuando está en vacío, en el secundario no hay nada conectado, por lo tanto solo está conectado a la red del primario. Hay un flujo magnético, pero la corriente aquí es cero. Y en ensayo de cortocircuito se conecta a la red, pero con un voltaje reducido. Y se hace que la corriente se hace un cortocircuito en el secundario,
pero se hace que la corriente sea igual a la corriente máxima permitida. Lo que se conoce como la corriente nominal, a la IN. Y con eso se realiza el siguiente procedimiento, que lo vamos a explicar aquí muy brevemente. Entonces, el ensayo de vacío lo que nos permite desarrollar y calcular es justamente lo que se está mostrando acá, que es la rama que en este circuito equivalente desarrolla el magnetismo, la rama equivalente de magnetización. Estos parámetros se determinan del circuito de vacío y los otros parámetros, que los voy a marcar acá en rojo, esos parámetros se hacen desde el ensayo de cortocircuito. Este de acá, desde el ensayo de vacío. Pero ¿cómo se hace nuestro ensayo? Es bastante simple. En el ensayo de vacío, como se dijo, este es el secundario se deja abierto. O sea, la corriente es 0 y el voltaje es máximo o nominal de trabajo. Y bajo estas condiciones se sube el voltaje hasta que llega aquí el voltaje nominal y se mide en el primario la potencia activa, se mide los watts que consume, se mide el voltaje y se mide la corriente. Y con esos datos que están ahí, estos serían, por ejemplo, ese voltaje, esa corriente, y el resultado es, entonces, a partir de eso se determina el ángulo que estaría acá. El ángulo que hay entre esos dos, y con eso, del ángulo se puede determinar las corrientes que pasan por los componentes resistivos e inductivos, y por lo tanto, a partir de ahí, dividiendo el voltaje por esa corriente, la resistencia de cada uno de los elementos presentes en el circuito. Y el ensayo de cortocircuito es bastante similar. En el ensayo de cortocircuito, ahora el voltaje se lleva a 0. Si se fijan aquí hay un cortocircuito, así que el voltaje va a ser cercano a 0 y la corriente se lleva al valor máximo o nominal. Y bajo esas consideraciones, de nuevo, en el primario se mide voltaje, se mide corriente y se mide potencia. Y a partir de esos mismos datos, en el caso anterior, ¿se recuerdan? Esto estaba abierto y lo que teníamos era voltaje máximo, corriente 0. Y ahora en el ensayo de cortocircuito esto está cerrado. Voltaje 0 o tendiente a 0, porque va a depender de la resistencia del conductor, pero idealmente 0. Y la corriente en el valor nominal. Y los cálculos son bastante similares con la potencia de cortocircuito, voltaje de cortocircuito y corriente de cortocircuito. Básicamente se determina el ángulo que hay entre ellos y después con el ángulo aplicando las funciones senoidales y cosenoidales según corresponda, se pueden determinar la resistencia de cortocircuito y la reactancia del cortocircuito y los equivalentes correspondientes al primario y el secundario, y con eso se podría llegar a este circuito. Esto, la resistencia del fierro y la reactancia son del ensayo de vacío, y la resistencia del primario y devanado de los devanados, primario y secundario de los devanados, se estima y se calcula desde el ensayo de cortocircuito. Los transformadores, no todos son grandes transformadores de potencia, también encontramos pequeños transformadores de potencias del orden de los kVA, donde se utilizan generalmente en sistemas de control o para comandar algún equipo en particular, y con diseño son bastante simples, ya sean en trifásico o principalmente estos pequeños transformadores los vamos a encontrar más en sistemas de control, en sistemas monofásicos.
Ahora, desde el punto de vista de los transformadores trifásicos, que son los más importantes, es que nos vamos a encontrar con transformadores que los vamos a ver de esta forma. Este es un transformador. Tenemos acá enumeradas las distintas piezas o partes constituyentes desde el punto de vista externo. Adicionalmente vamos a ver en la siguiente lámina lo que son las piezas o las partes constituyentes internas. Aquí vamos a poder apreciar, por ejemplo, lo que corresponde a los terminales de alta tensión, que se llaman boquilla o bushing, que son estos que están acá, que es por donde ingresa el alto voltaje, y los terminales o bushing de baja tensión, que es por donde sale la baja tensión. Hay AT de alta tensión, BT de baja tensión. En este caso, vamos a suponer que es un transformador reductor, así que el flujo es entra AT y sale BT. Podría ser al revés, podría ser entra BT y sale AT. Podría ser de cualquiera de las dos formas, pero vamos a suponer que entra AT y sale BT. Y ahí está haciendo la transformación de energía eléctrica en energía eléctrica. ¿Qué otros componentes tiene? Por ejemplo, tiene válvulas, en este caso, para lo que es el llenado o vaciado del líquido aislante, que en este caso es aceite. Tiene indicadores de temperatura, que posiblemente uno puede hacer de las bobinas del devanado que está instalado con algún sensor, y también tiene indicadores de temperatura del aceite refrigerante. Tiene acá un tanque conservador de aceite, que lo que se busca es que el aceite se encuentre siempre a lo menos hasta ese nivel, o sea que llene los bushings por dentro y llene todo el resto del transformador, y que se aumente la temperatura. Esto va a aumentar el volumen, pero tenga un lugar a donde escurrir, que va a ser dentro de este tanque conservador, y también ahí tiene un indicador de nivel de aceite. Bueno, un punto de conexión a tierra, ¿ya? Y lo que se conoce como el tanque o el gabinete en el cual se arma todo este transformador. Esas son las partes más relevantes desde el punto de vista externo. Si lo vemos internamente, lo que nos vamos a encontrar es con esto. Nos vamos a encontrar con un núcleo de un material magnético, que es este que está aquí. Todo eso es todo esto que está aquí es el núcleo magnético. Este núcleo está armado por lo que se conoce como las columnas, que serían en este caso estas tres columnas, que van amarradas a la culata, la E y la I. Y sobre cada una de estas columnas se colocan materiales aislantes para que no haya un cortocircuito. Y sobre este material aislante se colocan las bobinas. Como es trifásico, cada uno de estos corresponde a una fase. Fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y en la fase 1, sobre el núcleo, se coloca el primer devanado, que en este caso es el de BT. Después se coloca un aislante y sobre él se coloca el devanado de alta tensión. Y eso se repite en cada una de los terminales. Eso es la forma constructiva muy simplificada internamente. Aquí faltan muchos criterios de diseño, las formas de las bobinas, el espesor de los materiales, los fenómenos térmicos asociados, el cálculo de la densidad del material, el flujo magnético. O sea, el diseño del transformador en sí tiene muchos otros parámetros, pero en una vista simplificada, estos son los datos mínimos que se necesitan. Ahora,
Los transformadores trifásicos se pueden conectar de distintas formas, según lo que queramos, lo que necesitemos usar. Podríamos tener, como es trifásico, tenemos los 3 grupos de bobinas, y si estos 3 grupos de bobinas los conectamos en un punto, entonces aquí podría venir ingresando la red, y acá ABC salir hacia la carga, y conectamos un punto de las bobinas entre sí, y en este caso, al conectar un punto, se conoce como esta conexión, queda así, ese punto común se llama N, y esta se conoce como la conexión estrella. También la van a encontrar así, por ejemplo, dibujada. Que es lo mismo, hay un punto común, y estas son las entradas correspondientes. Y ahí tenemos las entradas correspondientes. Y la otra forma de conectar la bobina es que colocamos la bobina entre sí, y ahora ya no la unimos en un punto, sino que unimos una con otra. Unimos. Y esta se conoce como conexión delta o también triángulo. Pero delta es el nombre más usado en los transformadores. Entonces los transformadores, dependiendo de lo que se quiera utilizar, del voltaje que se quiera utilizar y del posible desfase que se quiera utilizar, es que se pueden conectar con muchas configuraciones distintas, estrella estrella, estrella delta, etcétera. Ahora, ¿para qué es eso? Bueno, tiene algunos usos especiales para, como les digo, generar distintas tensiones a partir de las relaciones de transformación, o generar distintos desfases para algún equipo en particular, o para facilitar lo que es la transmisión de potencia en dos sistemas que tienen el mismo valor efectivo, por ejemplo. Y ahí se puede hacer una transmisión a través del desfase que ocurre entre los puntos. Estos grupos de conexiones se etiquetan o se nombran y se hace referencia al índice horario. Entonces se usa como patrón, por ejemplo, el 3, 6, el 9, y este sería el 0. Entonces, por ejemplo, si al conectarlo las tensiones del primario y el secundario coinciden, como por ejemplo en este caso, se dice que el A mayúscula, que es el primario, con el A minúscula, que está en el secundario, están en fase. Por lo tanto, están en un 0, están en el mismo punto. Pero, por ejemplo, con esta conexión en que se invierte, si se fijan, el A queda exactamente igual, pero el B, en vez de unirse esta parte, se unió a la parte contraria. Entonces, ¿qué se logra con eso? Que el A, en vez de estar hacia arriba aquí, esté hacia abajo. Entonces, ahora el desfase que hay entre A y A es de 180 grados. Y si lo viéramos en este equivalente del reloj, eso equivale dividido por 30 a 6. Entonces se dice que esta conexión original era YY0, y si desarrollamos ese cambio, esto ahora se llama una conexión YY6, por lo que las tensiones que salen son distintas. Si yo viese uno, va a estar aquí, y el otro va a estar completamente desfasado en cuanto 180 grados. Eso mismo también se puede desarrollar o se puede lograr con las conexiones en delta o triángulo. También se pueden mover los desfases que hay entre sí. Por ejemplo, acá también tenemos, si se fijan, están en fase, la A del primario y la A del secundario están en el mismo vector, como sucedía aquí, pero no como sucede acá. En este caso hay una conexión híbrida, a donde un devanado está en estrella y el otro devanado está en delta. Otra consideración, el que está en el primario va con mayúscula, entonces aquí dice estrella, primario, secundario, delta, y el índice horario 11. Significa que esta A, con respecto a esta A, están desfasados en 330 grados. Acá también, aquí decía estrella mayúscula, estrella minúscula, primario y secundario. Estrella, estrella, no se notaba la diferencia porque los dos deban igual. En este se notó un poco más porque el primario estaba en estrella, que es la primera que va en la letra, y el secundario, que es la segunda. Y ese es el índice horario.
por eso que, por ejemplo, vamos a ver una placa del transformador que vimos anteriormente, está un poco más atrás. Bueno, aquí nos indica el diagrama fasorial, y si se fija podríamos ver qué pasa entre los terminales, por ejemplo, entre H1 y H1 por el lado de AT y por el lado de BT. Ahí podríamos determinar cuánto es el desfase que hay entre los dos. Aquí en ese modelo venía especificado en el dibujo. En otros modelos directamente no nos sale el dibujo, nos sale la letra y nosotros tenemos que saber identificar o interpretar la conexión. Respecto de la refrigeración, o sea, cómo nos hacemos cargo del calor que se va a producir, porque dijimos que entre la potencia que entra al primario y la potencia que sale del secundario hay pérdidas en el circuito magnético, pérdida del fierro que se conoce, y pérdida en el circuito eléctrico, pérdida del cobre. Y esa pérdida va a generar calor principalmente, ya que aquí no hay piezas móviles, y ese calor se tiene que disipar. Para disipar ese calor es que se utilizan estas configuraciones de refrigeración de los equipos de potencia, donde, por ejemplo, son estas las clases principales: el ONAN, el ONAF, el OFAP y el ODAF. De que nos dicen cada uno que el primero es una refrigeración natural de aceite. Dentro del transformador se hace circular aceite. Cuando se calienta el aceite fluye. Una vez que fluye pasa por los radiadores de ventilación, de refrigeración, y cuando se enfría vuelve a bajar, y de esa forma se va produciendo el intercambio de calor y la refrigeración del equipo. Ahora, esto es de forma natural. Lo que se puede hacer también es, por ejemplo, se puede hacer pasar obligatoriamente a través de radiadores o algún sistema de refrigeración adicional, y ya el que es ONAN ahora se llama ONAF, donde la F viene a decir forzado. Ahora, otra alternativa es que si queremos maximizar este proceso, es que coloquemos alguna bomba interna y nosotros direccionamos el flujo de aceite. En ese caso se llama un COFAP. Y también tenemos un sistema aún más avanzado, se llama ONAF, en que en este caso los elementos son direccionados, aparte de usarlo con bomba, a las partes específicas en las que se produce mayor calor. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, eso depende del diseño del transformador. Lo que vamos a lograr con un mayor nivel de refrigeración, lo que vamos a lograr es una mejor disipación térmica y por lo tanto una mayor potencia de la misma máquina. Bueno, en algunos casos se pueden utilizar conexiones en paralelo, que significa que dos transformadores suministren la misma energía. A eso va a requerir que se cumplan ciertas condiciones de los transformadores, como por ejemplo que sean de los mismos voltajes, que tengan las mismas relaciones de transformación, así que los vamos a conectar en paralelo a la misma barra, y adicionalmente también que tengan el mismo desfase angular. Por lo tanto, que sea, por ejemplo, como habíamos dicho, no podríamos mezclar transformadores de este estilo. Ese con ese en paralelo no sería posible, porque son distintos, aunque se parecen y son a simple vista iguales, pero no, porque la conexión interna es distinta. Entonces, si los pusiéramos en paralelo, se va a producir ahí unas corrientes circulantes entre ellos. No se puede. Tienen que cumplir ciertas características para que podamos interconectar en paralelo. Ahora, se fijaron que habían distintas formas de conexión y todo, entonces, ¿cómo después identificamos los terminales y las letras de los transformadores? Hay varias formas. Un código es a través de la IEC, en que IEC utiliza letras mayúsculas para el lado de alta tensión y letras minúsculas para el lado de
de baja tensión. Y una propia bobina también se puede identificar cuando son sistemas trifásicos, como estaban acá. Vamos a ver algunos. Aquí. Aquí estábamos usando, por ejemplo, la A mayúscula, aquí mejor, A mayúscula y A minúscula para lo que son los terminales, tanto del lado de alta tensión, mayúscula, como del lado de baja tensión, minúscula. También se podrían usar apóstrofes si nosotros quisiéramos adicionalmente indicar, por ejemplo, ese punto de ahí sería A', B' y C'. En este caso lo que tendríamos que hacer para armar esa conexión es unir A con B con C. Lo unimos y alimentamos por ABC. Pero en este otro caso es al revés. Aquí A con B y con C lo unimos y salimos por A', B' y C'. Y con eso logramos cambiar que en vez de la corriente salga en un sentido, sale en otro y un desfase de exacto al anterior, 180 grados. Para poder hacer eso es que tenemos que tener los terminales bien etiquetados. Las formas de etiquetar los terminales van a depender si es un transformador o sea, trifásico o monofásico. En el caso particular, en Chile, más que utilizar la A y la X, lo que se utiliza es la H y la X. O sea, la A mayúscula y minúscula. Nosotros utilizamos la norma ANSI, donde la H la utilizamos para todo lo que son bobinas de alta tensión, y la X para todo lo que son las bobinas de baja tensión. Cuando existen, por ejemplo, sistema trifásico puro sin neutro, vamos a tener solo 3 terminales, H1, H2, H3, X1, X2, X3, como está acá. Pero, por ejemplo, cuando uno de ellos tiene neutro, en este caso el de alta tensión, porque está en mayúscula y tiene neutro, este sería el H0, pasa a ser el neutro. Y esto sería equivalente a que tuviésemos ahí una bobina. Y eso sería el neutro. Esta podría ser H1, H2 y H3. Ahora, ¿cuál corresponde? Bueno, eso va a depender del grupo de conexiones que queramos montar. Por regla general, cuando nosotros miramos un transformador, al lado izquierdo de nosotros, ya sea que tenga 4 terminales en baja tensión o 4 terminales en alta tensión, al lado izquierdo, mirándolo desde el lado de baja tensión, siempre tiene que ir el terminal de neutro. Eso también está en la norma. La norma siempre nos pide que el terminal que está a la izquierda, mirado de baja tensión, en ese punto van los terminales neutros. Si se fijan en este transformador de acá, que es estrella-estrella, tenemos el neutro de baja tensión, vamos a ver este, y acá tenemos el neutro de alta tensión, y en este caso serían esos puntos. AT, ese punto de aquí, es el de el DBT. Ya, con ese gran pequeño repaso, estamos en condiciones de comenzar ya la próxima sesión con lo que son las máquinas eléctricas